Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este programa denominado Sin Agenda, un programa de entrevistas donde intentamos abarcar distintas personalidades de Cañuelas, pero también hablando un poco de historia, un poco de política y demás. Y en estos días justamente se cumple un nuevo 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, y se nos ocurrió invitar justamente a un periodista que nunca ha dejado su ideología de lado, que lo podríamos denominar un periodista peronista, lo podríamos denominar un poeta del peronismo, y es Raúl Balobra, que paso a saludar en este mismo momento. Muchísimas gracias, Jorge, buenas tardes a vos y para toda la gente. ¿Qué te gusta más? ¿Periodista peronista? ¿Poeta del peronismo? Sí, vos periodista y nada más. Que el periodismo es una profesión que elegí, y ser poeta es algo que abrazo desde toda la vida. Me identifico más como poeta, ¿viste? Pero el periodismo es una manera de vivir también, lógicamente, abocado a las letras. ¿Y quién es Raúl Balobra? Si mañana le tenés que decir a alguien. Bueno, qué polémica. No, alguien que trató de vivir con todos sus ideales a cuestas, con los pros y con los contras, con las equivocaciones, que también lleva a veces ser pasional y decir y expresar cosas. No siempre es gratuito, no siempre decir lo que uno piensa y lo que uno cree en esta sociedad y en los mismos espacios propios por los que uno camina y transita es gratuito. A veces a muchos no les gusta escuchar, algunos también prefieren siempre callar y ser cómplice de la palabra de los que mandan. Y a otros a veces nos gusta expresar ideas, a veces coincidir con los que mandan, pero a veces lógicamente que no. Y bueno, siempre he tratado de ser eso, ser fiel con mis convicciones. Decías recién pasional. Cuando escribís sos calentón también, se te va alguna vez dijiste se me fue un poco la mano. Sí. En esto de que nada es gratuito. Sí, vos sabés que un día escribí algo de lo que me arrepentí y me pidieron que por favor lo reviera, y lo borré con las disculpas del caso, entendiendo siempre vos, que también hacés periodismo, vos sabés que a veces lo que hiere viaja mucho más rápido que lo que se disculpa. Es decir, a veces no sabés si llegás a la cantidad de gente con la que llegaste diciendo cosas que por ahí eran chocantes o que no era necesario decirlas, y te arrepentís de eso, sí. Claro que me Hubo arrepentí. un entredicho, salí para acá porque justo lo dijiste, un entredicho en pandemia, claro, con las marchas de la oposición. Sí. Vos sabés que utilicé alguna metáfora de Larralde. Gordas, panzudas y culonas, y no lo quise decir con ese, pero en eso de querer escribir y graficar lo que reflejaba, lo que yo quería reflejar era un grotesco, ¿viste? Y lo dije, fue mal interpretado hasta por los propios. Sí, claro. Y se generó un escándalo, pero ya estaba dicho, lo corregí después. Yo le pregunté a la gente que lo había leído y que siempre me lee, y me dijo, sí, por respeto, por favor, yo te pediría que... Y le dije a la gente que me consumía siempre, le dije, bueno, por respeto a ustedes lo voy a corregir. Otros me decían, no lo haga, viste, quiero retroceder. Pero yo siempre digo que también a veces disculparse y dar un paso hacia atrás es una señal de inteligencia. Lo escrito es bravo, es mucho más bravo, ¿no? Sí, claro. Porque esto estaba escrito en lo digital. Sí. Pero viste que la palabra escrita
que el decirla, cuando alguien la lee, el impacto de la escritura es mucho más grande que... Es tremendo. De todas maneras, yo seguía convencido que lo que quería decir allí, en esa marcha en plena pandemia, era que determinado sector social estaba haciendo más que una marcha por el tema de la salud, era una marcha política, que en definitiva era el mensaje que uno quería transmitir. Después uno lo quiso matizar con distintas cosas que por allí no se interpretó, o por ahí yo no fui claro también al expresarlo, ¿no es cierto? Uno, cuando está en política y hace mucho el tema del periodismo político y conversa con los políticos y demás, se hace muy difícil, y esto te lo pregunto también porque a mí me cuesta analizarlo algunas veces, se hace muy difícil no emparentar las marchas, cualquiera sea, con algún vínculo político. Claro, ¿no? Es que en realidad todo es parte de una política, ¿no es cierto? Cuando ahora vi que se presentó en televisión grandes debates respecto a las tomas de las universidades, si eran políticas, si eran... ahora hay que diferenciar si es política partidaria o política universitaria, porque en las asambleas asisten las distintas juventudes políticas y participan y tienen voz y voto cada una de ellas. Y en cada una de las manifestaciones sociales que suceden, también transversalmente la política juega su partido. Necesariamente. Y no tiene esto que ser peyorativo o restarle mérito. A cada una de las manifestaciones que ha habido, por ejemplo, respecto del veto a las jubilaciones, a la reforma del presupuesto universitario. Entonces, yo creo que también a veces se quiere bajar el precio de lo que es la palabra política diciendo es una marcha política. No, es que todas las soluciones que ha tenido la sociedad, las mejores cosas que han surgido de la sociedad han sido canalizadas a través de las políticas. También da la sensación que el campo popular, el peronismo y demás, cuando va a una marcha, va con su bandera, con su identificación, con su organización política, con su organización sindical, social, la que fuese, y la expone en primer plano. Por ahí lo que pasa muchas veces, o por lo menos a mí me pasa con la marcha opositora, es la necesidad de explicarle a la gente quiénes son esos actores de la oposición que se encuentran en las marchas, porque habitualmente eso es algo que hace muy bien la oposición, que es estar en las marchas, muchas veces movilizarla, o otras participar, pero sin la bandería política, y ahí a uno es donde entra la disyuntiva de cómo le explicás a la gente que está la política atrás de la marcha, ¿no? Claro, entiendo. Como que estuviésemos más que nada vendiendo política más que participando del evento social o la manifestación. Puede ser, sí, es una manera de identificarse, es una manera de darse a conocer. No tiene problema en eso. No. La oposición se mezcla. Sí. Busca... A veces se infiltra también, se mezcla. Exacto. Porque lo vimos en Quilmes, en la universidad, que en la puerta estaban todos con pancartas cuando entraron a la asamblea de la Universidad Nacional de Quilmes, y generar el escándalo, el gas pimienta y la victimización, lo hicieron de manera subrepticia. A mí me gusta que se identifiquen, que haya banderas, que las fracciones que participan estén identificadas debidamente para poder saber, para poder sentirse parte, para poder referenciarse, para que la sociedad sepa también en qué momentos están quiénes y cuáles acompañándolos, como por ejemplo en la marcha de los jubilados. ¿Siempre peronista? Siempre, pero mi primera incursión en la política, decididamente, fue con Alfonsín. Adoraba a Alfonsín ¿Y cómo, hasta el día de hoy. ¿Y cómo se explica eso? Y que no tuve espacio dentro del radicalismo. No encontré nada que después me motivara. Ni una voz, ni una mano, ni alguien que me hiciera participar. Yo, un joven que siempre escribí, participé
trajo la figura de Alfonsín. Pero después no encontré contenido ni contención dentro del radicalismo. Pero en determinados lugares donde estaba, Lucifora, a quien conocía, que viajábamos juntos a ver Independiente, estaba en Güenay, él era el propietario de Güenay en ese momento, me había traído la afiliación, me afilié, pero nunca hubo más nada. Nunca nadie me llamó. Yo te decía, en ese momento era el presidente de Rotarac, 80 jóvenes acá, el club más grande de la Argentina teníamos. Tenía mi participación dentro de la poesía, dentro de la cultura. Nunca nadie me llamó. Cuando entro a trabajar en Serenísima, a los 20 años, me encuentro el mundo del peronismo, ¿viste? Del trabajo y del sindicalismo. El sindicalismo, porque dentro del sector que me toca estaba toda la cúpula sindical. Ah, encima. El Negro Colombo, el padre de Lalo, del Boche y de Seba. Y bueno, me fui apasionando. ¿Y qué te sedujo de eso que viste ahí? La lucha. La lucha por la justicia social. Entiendo que lo que más me atrae de las cuestiones propias de la política es el intento de la justicia social, de tratar de que en la sociedad haya igualdad de oportunidades. Un idealismo, una utopía, pero que está bueno ir detrás de eso como ideal. ¿Peronista de Perón? De Perón en aquel momento, renegaba en aquel momento. ¿En qué época? Hasta que llegó el kirchnerismo. ¿Renegaste siempre hasta que llegó el kirchnerismo? No, por eso. Al principio, cuando empecé a entender que nos querían obligar a esa reconversión, yo entendí el discurso de Néstor cuando llegó al balcón y dijo: volvimos, general. Y había algo de revancha, socarrona. Pero después interpreté lo más puro que tuvo las políticas aplicadas por Néstor y por Cristina, que había independencia económica, soberanía política, justicia social. Y digo, esto es peronismo. Después el tiempo me dio la razón de que cada una de las cosas que hacían, con los matices propios, lógicamente, que no podemos extrapolar al peronismo del 45, ni siquiera el del 74, para poder traerlo hoy en el siglo XXI y creer que va a ser lo mismo, y sentir que se puede hacer lo mismo. Las condiciones sociales, políticas, el mundo es totalmente distinto, los actores sociales. El peronismo surge en aquel 45 del 17 de octubre con la masa obrera cobrando conciencia de sí mismo y participando como actor principal de una de las gestas populares, o la gesta popular más enorme que ha tenido este país. Pero si hoy, como dijo Cristina hace poco en el último discurso, creemos que puede ser lo mismo, estamos totalmente ajenos a la historia. La mayoría de los trabajadores hoy son informales, no están agremiados, no tienen relación de dependencia, no trabajan ni tienen un sindicato. Entonces tenemos que hablar del peronismo desde otras raíces, desde otra vertiente, pero siempre tomando como eje las tres banderas que te mencionaba. ¿Es un peso o es un lineamiento el peronismo pensado por Perón en el 45 para el hoy? Yo creo que para muchos es un peso, sí, lógicamente, de aquellos que se quieren correr de las distintas aristas que planteó Perón. Es un peso, lo vemos en las constantes idas de aquellos que se dicen, se mencionan, se nombra, que trabajaron con nosotros y que hoy lo vemos en otros partidos, o tomando decisiones o votando con quienes no podrían votar nunca, jamás, ir en contra de los intereses del pueblo, queriendo justificarlo además, queriendo que haya argumentos que puedan admitir que un legislador elegido por el pueblo vote en contra de los intereses de los jubilados, de la educación pública,
de los recursos naturales, cuestiones que son propias y lineamientos básicos que Perón lo estableció en el 45 y que en la proscripción, cuando estaba en Europa, decía de lo que iba a suceder en el 2000 si no nos encontraba unido, nos encontraba dominado, y que iba a ser toda la lucha por los recursos naturales una de las grandes batallas. Cuando hablas de eso, antes de por ahí seguir con una línea de tiempo o ir analizando el peronismo, me surge hacerte una pregunta, porque vos llegaste en algún momento a ser funcionario del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, en el área de cultura. Sí. Cuando lo ves hoy, secretario de Deportes. Pues es que hasta hace poco me siguen apareciendo recuerdos del gobierno, cuando participaba en el gobierno de Scioli, y comparto, porque tengo siempre el berretín de compartir los recuerdos de 14, 15 años a esta parte que tengo Facebook, y lo hago también como una resistencia propia, es decir, para resistir los archivos, para saber qué pensaba, qué no pensaba. A veces me aparecen cosas de Massa, claro, en plena ejecución de la campaña presidencial de Massa, claro, de los Moyanos, cuando se macrizaron, y después lo tenían Independiente, cuestión que también resistí un poco, y después jugando para nosotros, pero está bueno, es un ejercicio bueno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estábamos con Scioli, yo tomé la frase de algunos compañeros que decían: el traidor que nunca traicionó. Siempre estuvo bajo sospecha Scioli, vos lo sabés, aquellos que habitamos la política. Estaba la duda, siempre lo veíamos muy cómodo en TN, en Canal 13, con Tinelli. Yo particularmente me hizo mucho ruido que fuera a Canal 13 al otro día que le hicieron la cámara a Aníbal Fernández, cuando Carrió invitó con la nata, y el otro la nata, el del triple homicidio de Rodríguez, crimen de Rodríguez, que fue el que le costó la elección indudablemente a Aníbal Fernández. Lo vi raro que fuera y que se sintiera cómodo. Yo no iría. Si a mi compañero de trabajo, de equipo, de espacio, y uno de los candidatos del que va a ser también de la provincia más importante del país, le hacen un trabajo eso, yo no iría, por una cuestión de delicadeza. Pero después generalmente se manejó con prudencia, digámoslo. Es decir, nunca fue un militante. Nunca te terminó de cerrar, pero bueno, estaba dentro de la fila. Y vos sabés que Cañuelas fue una de las comunas que más benefició con sus políticas. No debe haber habido un gobernador que haya venido tantas veces a Cañuelas como las que vino Scioli, siempre a inaugurar algo. Por lo que a priori, haberlo juzgado sería más que injusto. Luego el tiempo nos brindó esa decepción enorme, esa despersonalización de un funcionario probo, que no había manera de seguirlo a nivel trabajo. Un día cuento esta anécdota, yo estaba en la dirección de Folclore, Artesanías y Comunidades Originarias en provincia, y había tenido una directora de una colega que estaba trabajando en el área de prensa de Scioli. Nos conocimos, hablamos por el tema de afinidad, algún trabajo en lo que hemos coincidido. A los meses me llama, me dice: hola Raúl, soy tal y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, te llamo desde acá, desde el municipio de La Costa. Estoy trabajando acá. Ah, mira, sí, no, me fui del gobierno de Scioli, me fui, sí, no hay manera de seguirlo. Dice: estando en prensa, arrancás todos los días a las 7 de la mañana y terminás a las 11 de la noche. Cuando llegó, le dijo a la gente de protocolo y ceremonial y protocolo: ¿cuántos actos están haciendo ustedes durante el día? 1, 2, como sumo. Bueno, y se prepárense porque vamos a hacer capaz que 4 actos. Se reían todos. Ustedes saben lo que lleva a desarrollar e implementar un acto con la prolijidad y los pormenores de un gobierno provincial. 4 actos le metía. Vos sabés que andaba en helicóptero para acá, para allá. Un trabajador obsesivo.
pero bueno, que despilfarró su capital político de una manera tan egoísta, tan mezquina, trabajando con el enemigo de todos los ideales que él, no sé si tenía, pero sí que defendió durante los años que trabajó en el espacio kirchnerista o peronista. Recién decías, comparto mis propios escritos de Facebook, me veo hablando de Scioli, me veo hablando de Massa de una manera, después aparece otra, Alberto Fernández, seguramente tendrás algún escrito por ahí. Tal cual. Todo eso, ¿y qué te hace que no diga? Y la verdad que yo después de ver todo esto y las posiciones que uno adopta, seguir teniendo esas posiciones que tenés. Sí, vos sabés qué es lo que me pasa, que me vanaglorio, me enorgullezco mínimamente, pequeñamente, de haber seguido siempre estando en el mismo espacio en el que comencé a militar políticamente, de no haberme corrido, de no haber sentido la necesidad. Mira, en algún momento, dentro de un espacio político que era opositor, trabajaba en otra línea política, la de Gustavo y Marisa, me propusieron algo verdaderamente interesantísimo a nivel económico y profesional, con una radio, un espacio profesional, un determinado ingreso económico, y al cual yo agradecí profundamente, porque sinceramente hay que ser agradecido de que te puedan tener en cuenta y que te ofrezcan esto. Y yo le decía, pero vos ponete en mi lugar. Si yo me fuera a trabajar con vos por plata, por esta plata que vos me ofreces, ¿qué pensarías de mí? ¿Qué pensarías teniéndome a tu lado trabajando? Le diría, este chabón mañana viene otro y le ofrece otra cosa y se va a ir también. Porque en definitiva podemos llegar a creer y a considerar que todo tiene un precio, que todo se puede subastar. Y le digo, te lo agradezco de corazón, me sigo quedando acá. No estaba tan bien en ese momento, yo me había venido del gobierno de Scioli por distintas cuestiones con otra funcionaria, y estaba peleándola. Y allá en las finales de los 90, principios de los 2000, ¿nunca te llamaron de los gobiernos radicales? Sí. ¿Y participaste ahí? No, ¿O tampoco? No. Me llamó Nino Rivarola para ser director de Cultura. Y después, en su última incursión del Potro Domínguez, me mandó a citar para decirme que si él ganaba, quería que yo fuera el director de Cultura. Nucifora también. ¿Y por qué no en alguno de esos casos? Vos sabés que no sentí que fue... Cuando fue eran épocas que ideológicamente las diferencias no eran tan grandes como ahora, claro, ni del 2003 para acá, tal cual, la década del 90, digamos. Cuando vino lo de Rivarola, yo trabajaba ya o militaba dentro del espacio Participación Peronista con Emilio y Néstor Contreras. Estaba como secretario del PJ en el bloque del Partido Justicialista. En el Consejo. Claro. Y me dijeron, no, Raúl, yo no le doy los soldados a los enemigos, me dijeron, me dijo Emilio, yo acepté, acaté, sí, como corresponde. Sí, como corresponde. Volviendo al peronismo en general, digamos, y con muchos años ya pasados y demás, ¿le rescatás algo al menemismo? ¿Le rescatás algo a la figura de Carlos Menem? ¿O directamente vos crees que fue un infiltrado en las filas del peronismo? Yo fui un resistente a la política menemista. Es más, con Néstor Contreras teníamos un montón de disputas porque él decía que a esta altura de la vida él prefería poder disfrutar de todo lo que estaba sucediendo en pos de su vida y el futuro. Y yo le decía que era un traidor. Perdón porque voy a tomar agua. Sí, claro. En ese marco yo te preguntaba porque la pregunta que muchas veces, por lo menos a mí me surge, es si en ese contexto de la década del 90 había muchas alternativas a lo que estaba pasando, digamos, con la pata de Estados Unidos en la cabeza de Sudamérica,
con posicionamientos de presidentes en otros lugares de Sudamérica, con esta inserción del Fondo Monetario, de Estados Unidos y demás. Yo digo siempre, o por lo menos lo vi así, el final del radicalismo en la búsqueda de la privatización de las empresas públicas, sí, con los problemas que tenían la continuidad, ¿no es cierto? Digamos, el radicalismo ya en el final del alfonsinismo buscaba cómo privatizar la mitad, buscarle la vuelta. Viene salariazo, revolución productiva y una campaña que no era lo que termina siendo, pero al fin y al cabo también en un clima de época ese, ¿o no? Sí, ¿sabés por qué yo empecé a detestar las políticas menemistas? Porque estaba en Serenísima, en la parte sindical, y empezamos a ver cómo de una empresa de casi 800 empleados teníamos que estar hablando de la manera del traslado de personas a Lonchan, a Rodríguez, y el de empezar a ver qué impacto social iba a tener la gente que iban sacando, los arreglos de los solteros, los que querían, a los que convenían, la jubilación anticipada. Elegir a quién le convenía más salirse. Entonces, yo vi cómo nos desangrábamos, que las industrias nacionales se desangraban. Entonces yo desde ahí era que combatía todo esto Estaba viendo la destrucción del sistema productivo de adentro. Y la gerencia que venía y nos decíamos, no, porque la globalización, el término que nos empezaron que se acuñó en esos momentos, hay que competir y nos querían hacer creer que nuestra economía podía competir contra las grandes potencias, ¿no? Con todos las matufias que le ponían, la producción esa en dumping que decían, traían excedente de producción y la metían, y hasta destruir tu mercado, conquistarlos y después quedarse todo con ellos mientras vos ya estabas en el piso. Entonces, como vimos que ese caldo de cultivo terminaba y explotaba en algo que iba a ser la tragedia más grande, siempre decíamos que habíamos tenido ese momento hasta que vino Macri, y bueno, hasta que después vino y está Milei. Siempre vamos por la inauguración de una tragedia que puede ser peor. Es más, el cierre de la Serenísima se da para el final de la convertibilidad, por ahí. Exactamente, más o menos, ¿no? En el 98. Yo me quedé hasta el 2001 con la fábrica cerrada porque era un arreglo que habían hecho para que parte de la comisión, un arreglo de la comisión, se pudiera quedar, en virtud se inauguraba de nuevo, poder también tener parte de la conducción gremial lista para seguir trabajando. Yo ya había empezado a estudiar la licenciatura en periodismo, y así que en un momento pedí el arreglo porque ya era medio un campo de concentración estar ahí en una fábrica cerrada a la espera y vacía, haciendo nada. Era tremendo, era verdaderamente doloroso. Como vos decías, también el radicalismo después, en esta famosa alianza entre el Frepaso y el radicalismo de la Rúa, intenta ser una opción distinta en ese momento a lo que Duhalde proponía, que era el vicepresidente casualmente de Menem, y por contigüidad dijeron este va a ser lo mismo, votaron a De la Rúa, que terminó siendo más lo mismo que quizás Duhalde, hasta trayéndose el ministro de Economía y la famosa convertibilidad que después estalló y que terminó con el gobierno de transición de Duhalde. ¿Y para el 2003 lo viste venir a Néstor? No. ¿O no. pensabas en alguna opción para pero lo voté. ¿Lo votaste? Sí, no, porque a Menem no lo iba a votar jamás. Claro. No lo iba a votar jamás. Por todo lo que vi que desangró a la industria y al proyecto nacional, no lo iba a votar. Pero te digo, yo siento que era un ignorante político hasta que Néstor nos empezó a hablar de Clarín, de los pensadores nacionales, Jauretche, por más que los estaba viendo yo ya en la universidad, Jauretche, Scalabrini, Ortiz, todo lo que era Forja, Mansi, y ese despertar de nuestros valores, el empezar a
a reivindicarnos como país, como pensamiento nacional, a Arregui. Yo ahí me di cuenta que no había visto verdaderamente quiénes eran los verdaderos enemigos de la patria. Yo siento y entiendo que a través de Néstor Kirchner desperté a ver la realidad política para que los que manejan a los títeres puedan salir a la luz. Es decir, acá nadie hablaba de Mañeto hasta que Néstor empezó a denunciar que las grandes cuestiones pasaban por Clarín. Perdón, me voy a reivindicar. Sí. Lo había dicho Alfonsín en el 80 y pico. Los mismos enemigos que tuvo Néstor y Cristina fueron los que tuvieron Alfonsín, los que tuvo Alfonsín, la sociedad rural y el grupo Clarín tuvieron otro peso, claro, en la década kirchnerista, digamos, no, en es ese decir, enfrentamiento. El campo popular era del peronismo por ahí, tuvo más resistencia y apoyo que lo que le pasó a Alfonsín. Entre el 2013 y el 2015, ¿con qué te quedás como las reivindicaciones más grandes que tuvo esa época del kirchnerismo, que le puedas decir mañana a tu nieto? Bueno, la reencarnación de Perón en estos 12 años, claro. ¿vino en qué? En el pago de la deuda, casualmente también. Perón, cuando asume en el 45, paga la histórica deuda que hasta había coletazos también de la que había contraído Rivadavia con el grupo Barin en 1820 y pico. La nacionalización nuevamente de los ferrocarriles, como Perón también en el 46-47. Y después con todos los derechos que reivindicamos, desde el matrimonio igualitario a la asignación universal por hijos, la creación de la ciencia y la tecnología, así a través del programa para repatriación de los grandes científicos y del CONICET, que termina y desemboca, por ejemplo, en ser uno de los 8 países de este mundo en tener satélite fabricado, ideado y lanzado con ciencia propia. Todos los avances en materia de previsión social que logró que casi la totalidad de la población tuviera una cobertura social. Eso lo podés descubrir después cuando te pasa un Milei. Ahora a la distancia le das más, y la gente lo va a tener que valorar. Los subsidios a la energía. Vos hoy, después de todos estos años de discusión, le doy muchísimo más valor. ¿Seguís creyendo que está bien el subsidio a la luz y al gas, por ejemplo? Pero absolutamente, absolutamente. Más allá de que todavía se está discutiendo el porqué de tamaños aumentos. No hay todavía justificativo en que puedan decir por qué se está cobrando en este momento tantos aumentos. Se está hablando cerca hasta del 23.000% en algunos casos. Pero considero que el Estado, garantizando el acceso y el consumo y el bienestar de la población, es también un beneficio que socializa y que también es parte de una justicia social de lo que hablamos, para que no solamente el rico pueda tener un aire acondicionado o una calefacción para vivir y estar y sentirse mejor. Al macrismo lo sufriste mucho, ¿no? Sí, yo creo que me dio mucha impotencia, pero no el macrismo, la mafia judicial que lo protegió. En una sociedad o en un país con otra justicia, Macri no hubiera podido ser ni candidato, por todas las cuestiones y las causas que tenía pendiente con la justicia. Desde las escuchas ilegales hasta la deuda con el correo argentino o la gran estafa de las cloacas en Morón, hasta el contrabando de autopartes. Claro.
En la década del 90. En la década del 90, que por Maqueda él termina libre. Entonces, me daba mucha impotencia. Yo sabía que cada una de las cosas que decía Scioli en ese debate presidencial era lo que iba a pasar, como lo supe cuando más hablaba con Milei lo que iba a suceder, y que son cuestiones bíblicas que después parece convertirse en realidad como por cuestión divina, pero es una lectura de la realidad de acuerdo a las políticas que uno sabe que van a aplicar. En particular con Macri, me daba a mí pena la gente que por allí creía que por haber sido un presidente exitoso de Boca o haber dirigido la ciudad de Buenos Aires o conducido los destinos de la ciudad de Buenos Aires iba a suceder lo mismo en el país, en la nación, cuando todos sabíamos la incapacidad, lo escuchábamos hablar, no podía hilvanar 2 frases seguidas, no tenía una idea clara, un nene rico con un capricho de querer ser presidente, y que bueno, solamente en este país, y por supuesto no le bajemos o no creamos que es un tipo inocente, ya te digo, son de un calibre mafioso verdaderamente temible. Si te frenas ahora y tratás de escarbar adentro, ¿se puede decir esto hizo bien? ¿Hay algo? ¿Vos le encontrás algo? ¿O es difícil encontrar en esos 4 años un aspecto de ese gobierno que vos digas, en este punto? Mira, su eslogan fue pobreza cero y casi duplicó la pobreza. Más allá de cuestiones propias de que este país, la pobreza es una deuda pendiente de todos los espacios políticos y todas las presidencias, pero que muchos la han atenuado. No es el caso de Macri. Un tipo que vino y emergió del fútbol le sacó la mayor alegría y diversión a la gente. Le sacó el fútbol para todos, un programa que hacía, tenía una función social, verdaderamente sabiendo lo que significa para nosotros, esto como anécdota, porque lo peor pasó por la toma de deuda y la fuga de capitales, que hasta el día de hoy no se sabe dónde están parte de aquella deuda que contrajo y que está siendo investigada por la justicia, casualmente con el ministro de Economía, que hoy vuelve como un premio a ser el ministro de Economía de Milei. Te cambio de frente, así te desacomodo. ¿Gustavo y Marisa son buenos alumnos de Perón? ¿La gestión acá en Cañuelas se puede decir que ha sido una gestión peronista todos estos años? Sí, yo creo que han sabido manejarse dentro de una sociedad que no es peronista. ¿Cañuelas no es peronista para vos? ¿No se ha convertido todos estos años? Posiblemente ahora tengamos un cariz, un costado un poco más peronista, pero Cañuelas históricamente es más conservadora y radical que peronista. Y ellos han entendido muy inteligentemente que distintas cuestiones pueden ser perdonadas desde un lugar, pero desde otro lugar no. Y vos fijate que el gabinete que tienen ellos, hay muy poca identificación con el peronismo. Sí, claro. Sí, hay muchos dirigentes radicales, principalmente. Sí. Y tiene que ver también con poder convivir con la situación y con la realidad, ¿no es cierto? Porque es lo que le permite poder afianzar distintas políticas. Es lo que le permite esta sociedad con esa composición también, digamos, que la construcción sea peronista, sí, es como que pero que abajo se da un poquito con todo lo demás. Una exigencia tácita, ¿no es cierto? Que no está escrita, pero que ellos saben que determinadas caras van a caer mejor, determinados posicionamientos. Pero esto no solamente lo veo yo, lo ven todos, y son cuestiones que también se analizan y se discuten en los distintos espacios políticos que trabajan con ellos, que por allí quisieran otra impronta de otro tipo de dirigente. Pero bueno,
pero ¿qué sucede? También la tiranía del voto a veces Claro. se impone. ¿Y son también la representación del kirchnerismo o el kirchnerismo y el peronismo es lo mismo? Hay en el kirchnerismo por allí una mirada mucho más progresista en referencia a distintos temas que por allí en la sociedad donde el peronismo habitó y emergió no estaban en boga. Por ejemplo, digámoslo, el matrimonio igualitario, el tema de las luchas de géneros, cuestiones ligadas al campo social y popular, porque evidentemente que la economía en el 70 y pico y en el 40 y pico no tuvo los avatares que tuvo cuando el kirchnerismo asumió este país, y los actores sociales venían prácticamente desde la pobreza, desde la indigencia. El 50% de aquel país del 2003 estaba también bajo la línea de pobreza. Entonces, evidentemente que debían construir con esos actores y atender esos reclamos y subsanar las demandas de esos distintos actores sociales. Pero yo no sé si hay grandes diferencias. Creo que hay impronta, hay matices. Cristina es una líder que tiene un manejo propio de cada una de sus cuestiones y lineamientos políticos que no necesita abrevar en el manual del peronismo para definir sus rumbos, porque evidentemente que también coincide plenamente en lo que piensa con la doctrina justicialista. Yo entiendo que lo que dijo Néstor Kirchner en aquel momento, que nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio, más allá de que pueda interpretar uno que es una chicana como para que no haya una caracterización o una estigmatización, es cierto. Creo que se preocupó más la oposición en kirchnerizar el espacio que nosotros como peronistas en identificar a ellos como kirchneristas. ¿Y el gobierno de Alberto Fernández fue peronista? Yo creo que lo único que hizo como peronista fue la obra pública y las políticas que nos permitieron atravesar la pandemia. Es decir, las políticas de subsidios y ayudas a los trabajadores, la política sanitaria, el cuidado de la población para que no mueran más de los que lamentablemente les tocó morir. Me pareció que privilegió lo que un gobierno peronista debe privilegiar, porque también el acceso a la vacuna gratuita y los viajes realizados con aerolíneas argentinas demostró que el empeño estaba puesto en preservar la salud de la población. Y después lo que es la obra pública verdaderamente fue determinante en el perfil de su gobierno. Pero después, en distintas cuestiones, yo creo que la tibieza de sus decisiones nos hicieron sucumbir ante lo que después fue la llegada de Milei. ¿Y Cristina fue responsable de eso? ¿O no? Y se lo puede explicar a la gente porque puede, no sé, Claro, qué sé yo. sí. En un país tan presidencialista como este, Claro. el vicepresidente toca la campanita del Senado, se dice muchas Sí, veces. él dijo que hacía meses que ella dijo que no lo atendía, que le dijo, y se lo dijo. ¿Vos te acordás que lo dijo públicamente? Agarre la lapicera, el bastón de mariscal. Yo creo que también ella interpretó que Alberto Fernández podría encarnar dentro de su esquema de corrección
y de moderado podía sostener ese gobierno y llevar adelante lo que tenían pensado, que era 3 partes fusionadas. No había otra alternativa para que Massa se acercara al peronismo. Vos sabés que no había ni buenas ni mejores relaciones entre Massa y Cristina. Se relacionaron a través de Alberto, y el peronismo y el kirchnerismo y todos confluyeron en que iban a apoyar a Alberto Fernández, y así fue, que Alberto fue el presidente, la vicepresidente Cristina, y Massa estuvo en el Senado. Bueno, entiendo que fue la coyuntura necesaria como para poder superar a Macri en lo que fue el intento de su reelección. Y en este marco ahora, ¿no?, que estamos justamente en víspera del 17 de octubre, pero que también hay un conflicto interno, una situación de que hay interno o no hay interna. Vos sos miembro del Partido Justicialista. Raúl Balobra, ¿qué piensa? Cristina, Quintela, lista unidad. Qué bárbaro, ¿sabés que renovación? Hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué están las 2 campanas. Es decir, la candidata de mayor peso específico dentro de este tiempo es Cristina Kirchner. ¿Quién le podría negar la posibilidad de presidir el PJ o que lo haga fuera de cualquier presión circunstancial que ofrece estar al mando de la presidencia o una gobernación? Por antonomasia la líder más importante de los últimos 50 años. Pero como contrapartida también pienso, una pregunta retórica, cada vez que decidimos no ir a internas no nos fue bien. Cada vez que decidimos y pusimos los candidatos sin que sea la gente la que lo haya votado, no nos fue bien. Y esto de repetir errores, más allá de que por ahí sea un resultado cantado, que jueguen igual. Sí, yo jugaría. No sé cuál es el temor. Nadie dice cuál es el temor de dirimir esto en una interna. Todos dicen que se terminan generando más rispideces que uniones, que el término de internas después termina generando heridas que no sanan para compartir después un espacio en común de lucha. Pero, repito, si Quintela lo decide y tiene la aspiración de querer ser el presidente del PJ, yo creo que habría que darle la oportunidad. Te llevé a hablar de política, te hice hablar de comunicación y demás, pero dijiste que tu pasión eran los poemas. ¿En qué te inspiras? Principalmente los poemas que le has escrito al peronismo, claro, digamos, porque ahí tiene que haber algún tipo de inspiración diferente al normal de conocer quién es Evita Perón. Sí, seguro, ¿no? Tiene que ver con la historia, tiene que ver con conocer las raíces propias del peronismo. Y siempre voy leyendo y escuchando distintos protagonistas con distintas anécdotas, contando los distintos matices. Yo creo que bueno, cuando le preguntan a Perón por qué el pueblo no había olvidado 18 años después de lo que había sido el peronismo, dijo: ¿usted sabe contar? Sí, bueno, cuente hasta 76.000, dice. 1, 2, hasta 76.000. Son las obras que hizo el peronismo, dice, durante los 2 mandatos, los 8 años que eran los 2 planes quinquenales, que después terminó en el golpe del 55. Eso fue tremendo, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo más heroico que construye el peronismo pasa por la resistencia. La resistencia peronista es una mística
que no sé si se va a poder igualar desde otros espacios políticos. Aquella proscripción, la prohibición absoluta de nombrar, el peronismo lo hace grande sus peores momentos, por lo que surge la gente. Sí. La heroicidad del ciudadano común, del pueblo, del obrero, de aquel que tenía escondido una foto, un libro de Perón, un cuadro, y que sentía que le debía esa lealtad a quien por primera vez había pensado en él como actor social fundamental de las políticas del Estado, el peón rural, al obrero. Yo creo que a través de eso es que trato siempre de inspirarme, no perder como eje central de la poesía esa mirada de gratitud eterna que tiene la gente hacia las políticas del peronismo. ¿Tenés alguno ahí para vamos a ver, porque vos sabés que descubrí que tenía uno que... Qué moderno estás igual. Sí, ¿viste? Para, sí. Para el poema, bien. Tecnología. Esto gané el concurso del Bicentenario de la poesía acá en Cañuelas y daban este premio, una tablet. Y bueno, está bien. Acá la utilizo para agendar algunos trabajos. Historia del 17 de octubre, mirá. Cuenta que el 17 de octubre saqué la cuenta, digo, bueno, esto nació en el verano, si fuera un parto, ¿no es cierto? 9 meses. Y dice, cuentan que sucedió en verano, cuando enero caía del calendario. El pueblo se abrazó a la historia y le propuso gestar juntos un hijo, que sea el heredero de su legado, con el fuego de las revoluciones. Ella le pidió que abrace la lealtad. Él quiso que se llame peronismo y fue parido en un mes de octubre 17 del año 45. Nació en las calles de los suburbios, impregnado de los sudores obreros, con la sonrisa franca de las epopeyas y la resistencia de cada compañero. Nació para ser multitud y plaza llena, para imponer derechos y conquistas, vestirse de igualdad en las protestas que persisten en la memoria colectiva, con un grito vital que se hace eterno y deja su mensaje en la conciencia. Alguna vez lo creyeron derrotado, otros aseguraron que había muerto. No saben que lo transitan rebeldías ni entienden su carácter invencible. Lleva dentro la magia de ese pueblo que le brindó el abrigo de sus manos cuando en aquella plaza de Mayo un tal Perón desaltó la algarabía y nos sentimos presos del escándalo. Y desde entonces nos dicen peronistas. Raúl, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Raúl Balobra pasó por el programa Sin Agenda, por este programa Sin Agenda, en esta semana del 17 de octubre. Queríamos traer a alguien que nos viniera a hablar del peronismo y en este caso fue con Raúl. Nosotros nos vamos, nos despedimos y los invitamos a que sigan con este programa la semana que viene en este canal de YouTube de NACPOP TV, donde estaremos realizando una nueva entrevista.